Bienvenidos. Por fin, ante la presión de la emergencia eléctrica, el presidente Noboa tomó una de las tantas medidas que le hemos venido reclamando desde distintos ángulos, que es eliminar el subsidio a la tarifa eléctrica para las grandes mineras. Ya recordarán ustedes lo que dijo la representante, presidenta del directorio de la Cámara Nacional de Minería, Carolina Orozco, que no es tarifa subsidiada, es tarifa preferencial. Pero en esa misma declaración dijo que todas las tarifas están subsidiadas en Ecuador, que es cierto. Por lo tanto, la de ellas también. Ahora, esta es una ocasión ideal para conocer el poco impacto de esta medida, dado al mucho éxito de esos dos primeros grandes proyectos mineros. ¿Cómo los van ellos a asimilar? ¿Cómo va a continuar el gobierno después de este proceso de sinceramiento del costo de la generación de energía eléctrica, transmisión y distribución? Cuestión que desde luego en este periodo electoral no se podrá avanzar mucho. Pero ¿cómo se aprende la lección de que la energía más cara es la de ahora? Porque no hay. Y a la vez no se cometen injusticias de borrar subsidios a todos, sin dejar de considerar que hay pobres que necesitan ellos sí una tarifa preferencial, porque los estados les incumplen todo lo demás. Bueno, de la perspectiva particular de la Cámara Nacional de Minería, hablaremos hoy con su directora ejecutiva, María Eulalia Silva. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Mañana vamos a tratar aquí el juicio político a Mónica Palencia. No lo olviden, les revelaremos al final del programa quiénes son los invitados. Hoy nos enfocamos en lo que acabo de mencionarles, para lo cual nos acompaña por primera vez en el estudio la presidenta de la Cámara Nacional de Minería, María Eulalia Silva. Es periodista, muy recordada por la serie Mitos y Verdades que hizo con Rodolfo Azar y que todo el Amazonas ha sobreexplotado, sin darle regalías a ellos, todas las semanas a medianoche aproximadamente en que yo estoy despierto. Programa ciertamente excepcional. María Eulalia Silva es especializada en divulgación científica, tecnológica y avances. Tiene 51 años, 3 hijos y está 4 años y medio frente a esa función. Bienvenida, María Eulalia. ¿Cómo asumen ustedes la medida que por fin tomó el gobierno, que tanto, como dije, habíamos reclamado? Y sobre todo, ¿por qué ustedes aseguraron con Carolina Orozco en la conferencia de prensa el viernes que el sector es empático con el drama del país? ¿Por qué no la tomaron primero, sin necesidad que se les imponga el gobierno? Somos empáticos, somos empáticos. ¿A fuerza? No, no a fuerza, somos empáticos, estamos siempre con un paso adelante en las tantas crisis que tiene este país, y esta no ha sido una excepción. Ya vamos a hablar del subsidio. No hay subsidio, no hay. ¿Insisten no en lo hay, mismo? no hay para la industria minera. Es cuando se cobra un costo por debajo de lo que significa hacer llegar allá la energía. Estaban cobrando entre 5 y 7 centavos a ustedes. Los comunes pagamos entre 9 y 68 centavos. ¿Cómo no va a haber subsidio? Si están en una categoría con otras 3 empresas que se llama Alto Voltaje 2. Subsidio es cuando se entrega de manera oficial unos recursos a una persona, a una institución, a una industria. Eso no existe. Lo que sí existe, Carlos, es una distorsión desde la base misma, desde aquí, desde la generación. Todos nosotros, al momento de pagar la tarifa eléctrica, en realidad pagamos todos estos componentes: el de generación, el de transmisión, subtransmisión y el de distribución. Mientras más avanza todo este tendido, es más cara la luz y la electricidad. Aquí empieza la distorsión, aquí, en la generación.
Porque no están incluyendo una serie de costos que demandaron esos proyectos hidroeléctricos especialmente. No, porque esta generación la pagamos absolutamente todos. Hoy por hoy es de 3.32 centavos. Esto está distorsionado. Porque no incluye intereses de los créditos con que se hicieron esas obras, porque no incluye amortización. ¿Y por qué dice usted está distorsionado? Está encubierto, eso es ficticio, eso es un costo irreal. Porque en realidad al Estado ecuatoriano no le cuesta 3.32 centavos el generar, ¿Sí, le, no? le cuesta mucho más. ¿Cuánto? ¿No? Algunos especialistas hablan de al menos el doble de Correcto. eso, ¿ya? Porque justamente en el cálculo de esa tarifa no se incluyó lo que usted dice, por ejemplo, las inversiones que se hicieron para esa generación, la amortización que se hizo. Entonces, esta base de generación está aplicada a todos. Allí viene la distorsión. Y esa diferencia en el costo, que debía ser mínimo el doble, según las estimaciones de ustedes, que yo coincido, la sube el Ministerio de Finanzas. Entonces, el Estado está cubriendo un costo por no cobrárselo a ustedes. Ergo, los está subsidiando, aunque sí, a todos. Eso ya vamos a ver qué, aunque no les dé esa plata directamente, se la da en el momento en que no les cobra. A ver, cuando usted hace su casa, Carlos, usted hace su casa y no es que pone además el poste, pone el tendido eléctrico, pone un switch para conectarse a la subestación. Eso no sucede, eso hace el Estado ecuatoriano por usted. Cuando nosotros pagamos la tarifa está compuesta por una serie de componentes. El más caro es la distribución y eso a nosotros no nos cobran. ¿Por qué? Porque a nosotros, y no estoy hablando de las mineras, al grupo que estamos incluidos en el AB2 que estamos. Dos mineras en producción, 2 minas a gran escala en producción, 2 acerías y un campo petrolero. ¿Y por qué no nos cobra? Porque les toca poner a ustedes las redes, dice Lundig. Exactamente. Lundig ha gastado cerca de $50 millones en eso. Así y Lundig está poniendo, Lundig se dice, ¿cómo se dice? Lundig. La canadiense, ok, que es de paso de las mejores del mundo. Está poniendo la mitad de los 16 kilovatios hora que consume, con autogeneración, 8 kilovatios hora, con generadores que instaló la propia Lundig y que no tenía la obligación de instalar. Usted lo ha dicho. ¿Y por qué no lo dijeron antes ustedes? Lo hemos dicho. ¿Por qué suelen decir ahora solamente que se los pondré contra la pared? No, Carlos, no. El 8 de mayo nosotros emitimos un boletín de prensa cuando ya había este rum, cuando ya había esta distorsión en la información. Salimos con un boletín de prensa en donde se habla de toda la infraestructura eléctrica en la que se ha invertido. Se habla inclusive del tendido de 120 kilómetros, el Tanday-Bomboiza, que lleva todo ese tendido eléctrico desde ¿Sabe cuánto es para ustedes o para Lundig? 50 milloncitos de dólares, por Dios. El sector este año dice que ha vendido el primer semestre exportado, en exportaciones, 1.900 millones de dólares. Dice que ha pagado 600 millones de dólares en impuestos e invertir 50 millones de dólares en autogeneración, ¿les parece que los va a quebrar? No, y de hecho, por ejemplo, Lundig ha sido sumamente empático. Empezó con lo de la autogeneración, no ahora, Carlos. Empezó en noviembre del año pasado, cuando esto venía... Como previsión, sabiendo lo que se venía, porque no tenía como obligación en el contrato. Así es, no tienen obligación, no tienen. Pero reconocen perfectamente que hay una crisis que nos afecta a todos los sectores, a todas las familias. Entonces dicen, bueno, hagamos algo. Mitiguemos el problema. Empiezan a autogenerar en noviembre del año pasado, inclusive en la primera parte de esta crisis. Zamora Chinchipe fue una provincia que no tuvo apagones. ¿Gracias a qué? A la mitigación del Lundig. Ahí hay un error. Y usted, que como comunicador lo va a saber. Ya sé que no es comunicador de Lundig, sino de la Cámara. Dice, nosotros emitimos un boletín. Uno es ninguno en comunicación. ¿Qué cree? Que porque emitieron uno, todo el mundo tiene que estar enterado. ¿Por qué no hicieron una campaña de eso? Bueno, hemos estado en medios, hemos estado con esto una y otra vez. Entendemos también que a veces la producción noticiosa de este país es absolutamente grande. Porque tenemos bronca a la minería, inclusive a la legal responsable, porque no, ahora que reclaman tanto transparentar los costos, no transparenta su operación. Si es tan respetuosa del medio ambiente como dice, no permite acceso. ¿Quién no permite acceso? Mirador y... A ver, Fruta del Norte es uno y la otra se llama... Mirador. Eso es como entrar al Departamento de Estado de la CIA.
No, no es así, pero obviamente... Hay visitas programadas. Hay visitas programadas. ¿Permiten volar drones? Mire, ¿Se pueden ver las lavaderas? Por supuesto, por supuesto. Es más, le voy a hacer formalmente una invitación para que nos acompañe a Fruta del Norte. Y me voy a tomar ahí el atrevimiento de una vez invitarle. Al Lundig voy. ¿Por qué? Encantado. Esta es una planta... Conozco su récord internacional. Esta es una planta industrial en donde los estándares de seguridad son altísimos, Carlos. Eso dicen. Altísimos. Sí. Entonces, hasta ahora no ha habido ningún gran accidente, es cierto. Porque queremos ver si es cierto. Claro, claro, así será. Porque además, Carlos, usted puede comprender que no pueden haber visitas masivas, ¿no? Son visitas... Yo no he pedido visitas masivas, dije visitas programadas. Yo sé, pero usted me dice que está cerrado. No, no está cerrado, está abierto y le pongo de una vez la invitación. Que esta ocasión sirva para eso. Porque la minería legal, responsable, yo la defiendo, el país la defiende, el país la necesita. A la otra le hemos atacado aquí suficientemente y denunciado a un alto costo, por si acaso. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Alto costo de seguridad, quiero decir, por si no lo entendieron bien. Nos pueden seguir también en Stream TV Cable, Canal 15, Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV estamos por canal 194, que corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Los domingos no nos acompaña RTU, pero estamos por Radio Centro, 101.3 FM para Guayas y Santa Elena, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Manaví es Candela con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo. Chimborazo es La Bonita del centro del país, 89.3 FM desde Riobamba para Tungurahua y Cotopaxi también. Me está chequeando si me equivoco en uno, no me voy a equivocar. Y Radio Sucesos en Quito, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Ok. Dicho esto, hace un rato hablábamos de Carolina Orozco. Y ella en una conferencia de prensa que dio el viernes, junto con Mario Lela Silva, admitió que todas las tarifas están subsidiadas. Entonces la de ellos también, pues. Vean. No existe una tarifa minera. Hay una tarifa para grandes consumidores, creada en el 2012, mucho antes de que las mineras existan, y donde no están solo las empresas mineras, sino también varias aceleras y entendemos un sistema petrolero. Número 2, nosotros no utilizamos las AB2, ni la subtransmisión, ni la distribución. Por ende, no se nos puede cargar esa tarifa o el costo de la tarifa por algo que no utilizamos. Y número 3, el costo hundido o este déficit tarifario en la tarifa eléctrica es para todos los ecuatorianos. Y no viene de ahora, viene de hace muchos gobiernos porque está aplicada a la generación. El pedido que nosotros hacemos y el llamado es que sea transparente. Estamos contentos en realidad de que este debate se esté dando hoy en día entre los ecuatorianos, en nuestras mesas y con el gobierno. ¿Por qué? Porque creemos que es momento de transparentar la tarifa eléctrica, que se transparente dónde están estos costos hundidos, cuánto absorbe el Ministerio de Finanzas para todos los ecuatorianos, no como industria minera, y que en base a eso nos sentemos a buscar soluciones y apoyar el hombro, porque eso es lo que mejor sabe hacer la industria minera. Para transparentar el costo de esa tarifa, existe ya un análisis y determinación del costo total del sector eléctrico el año 2024. Ya tiene 59 páginas. Y solamente para que se formen una idea, porque esto es detallado y técnico y lo voy solo a mostrar, no a detallar aquí. Miren lo que es el costo normativo, como le llaman, la ARCERNIR, y cuál es el costo total o el costo real. En la diferencia entre el uno y el otro hay cerca de 1.500 millones de dólares. Dicen que el costo total del sector eléctrico en generación, distribución y transmisión es 1.900, bullshit. Es de 3.500 para arriba. Lo que significa que a largo plazo un gobierno responsable, una vez identificado eso, tendrá que lo que se llama sincerar las tarifas. Pero ¿saben qué tiene que hacer? Antes, eliminar dos cuestiones claves, que son las que más que esto encarecen el costo del servicio eléctrico. 3, la ineficiencia, las pérdidas negras son entre el 17 y el 25%. La corrupción, lo que se roban los ineptos y corruptos supera cualquier cálculo. Y tercero, los sindicatos. Eso tienen que meterlo en los costos.
porque los privilegiados y preferidos son ellos. Ok, aquí lo interesante es saber, cambiada la tarifa eléctrica para ustedes, ¿cuál es el impacto económico? No sabemos todavía. Obviamente esa tarifa se revisa todos los años. El Estado ecuatoriano tiene esa facultad y revisará todos los años. ¿Cómo no pueden no saber? Le aumentan 2 centavos más que le van a cobrar a su costo para lo que consumen al año. Mire, Carlos, el Estado ecuatoriano tiene esa facultad y dentro de los contratos de inversión existe un piso y un techo en el que el Estado ecuatoriano puede revisar, ¿no? Entonces, pues... Se estima $60 millones más al año. ¿Es cercana a la cifra? Podría ser cercana a la cifra. ¿Y eso altera algo su operación, su rentabilidad, su tratamiento de personal? ¿Van a despedir gente? ¿Van a exportar menos? No. ¿Lo van a asumir? Sí. Es decir, ¿ganarán menos este año? Posiblemente. Estos contratos de inversión son contratos complejos que se negocian durante meses, si no años, y existen una serie de capítulos dentro de ese contrato. Uno de esos, por supuesto, la electricidad. El contrato de inversión, que se vuelve ley para las partes, lo que busca es fijar el modelo económico de la gestión de esa mina. Y dentro del tema eléctrico hay un piso y hay un techo. Esto no cambia el modelo económico, lo modifica. Unos 2 centavos no lo modificaría. Menos mal. Ahora, lo grave es que cuando estuvo aquí Antonio Goncalves, hace 2 meses, y era todavía ministro de Energía, con oportunidad de esa comparecencia, insistimos en este tema, que recién están decidiendo ahora. Hemos decidido adelantar la medida de subsidio de 180 kilovatios. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kilovatios de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. Y si bien esta medida sirve para el ahora, quiero que sepan que a mediano plazo habremos incluido un total de 1.598 megawatts al sistema. En noviembre se incorporarán 241 a partir de la compra de generación permanente en tierra. En diciembre se incorporarán 300 megawatts a partir de renta en tierra y 204 megawatts con el funcionamiento de Toachi Pilatón, obra que logramos recuperar. Ok, hoy hay una publicidad justamente de eso en Expreso, en buena hora. Coger papel para mí es complicado, si no... Qué increíble. Me humedezco los dedos. Aquí está. Ok. Ya. Hoy comienzan a detallar lo que el presidente dijo allí que iban a incorporar, pero no dicen las fechas concretas. Noviembre. Ya, noviembre 30 días. ¿Cuándo en noviembre? Y hasta que se emite este programa no han explicado qué le permite al presidente reducir 2 horas por semana los apagones al sector residencial. Y ya salió CELEC a decir que ellos no están notificados de ningún incremento de megavatios en generación. ¿Sí entienden lo que quieren decir, no? Están insinuando que no hay base técnica para lo que ha decidido el señor presidente. Yo conozco que sí la hay, pero yo no soy vocero técnico del gobierno y les voy a resumir la explicación. No entiendo por qué no la dicen. Una cosa más, aquí está lo que mencionaba de Antonio Goncalves hace 2 meses. Las mineras suenan a muchísimas mineras. Solo son 2. Las 2 gigantes. Una del contrato de concesión de 2012 y otro de concesión de 2017. Esas mineras están bajo una tarifa que se llama AB2. Que esa tarifa solo hay 5 empresas en todo el país que están ahí, que es una tarifa industrial. ¿Ya? Para empezar, solo esas 2 mineras en un universo de 5 que están en ese alto voltaje 2. Ahora, los 2 grandes proyectos son Mirador, el uno y el otro. Fruta del Norte. Ya. Esos 2 no pueden renegociar o aceptar la tarifa mientras estemos con emergencia eléctrica en pagar 10 centavos. Se puede tener una conversación. Recién nosotros estamos sacando toda esta información. Sí, ya veo que por contrato no los puede obligar, pero puede. Se puede conversar. Ok. ¿Conversaron? Sí. A ver. ¿Y por qué no se anticiparon ustedes? Dijeron, señor presidente, ante la emergencia que vive el país, renunciamos al piso de la tarifa preferencial o AB2. Pongámoslo más arriba. No, Carlos. Lo que sí le puedo decir es que
Las mineras, y específicamente hablando de Fruta del Norte, hizo un esfuerzo por empezar a autogenerar y poder mitigar. Este esfuerzo no es de antes de ayer, este esfuerzo viene hace un año, sí, usted me lo dijo. Desde noviembre. O sea, esa fue su contribución. Perdón, pero no es solamente esa la contribución. Estamos buscando cómo ir autogenerando cada vez más. Hoy por hoy, Fruta del Norte está autogenerando la mitad de lo que necesita. 8 de los 16 megavatios por hora, perdón. Así es. 8 de los megavatios que necesita. Ahora bien, no ha habido todavía una conversación oficial. Obviamente estamos abiertos a esa conversación, estamos pidiendo hablar sobre el tema y no estamos cerrados para tratar a que solo no se este suba. elemento. Yo creo que la minería es una industria bastante compleja como para hablar solamente de un elemento, ¿no? Creo que cabe una serie de temas que están concatenados, pero definitivamente estamos dispuestos a hablar, estamos conscientes que se va a revisar la tarifa eléctrica como se hace todos los años. Lo que pedimos es que esa revisión, Carlos, se haga desde lo técnico y, por supuesto, tomando en cuenta que esos contratos fueron hechos hace años atrás con otra realidad energética sin duda alguna, y que dentro de ese piso y de ese techo pues se tomen las medidas que el Estado tenga que tomar. Como les dije, para hacerlo desde lo técnico tienen suficientes elementos de juicio de los técnicos. Hay que ver si aciertan. Enseguida volvemos con más en este análisis de 2 mineras sin subsidio eléctrico, aunque no lo denominan así. Eliminar por fin la tarifa preferencial a 2 de las 5 grandes empresas favorecidas debe ser el inicio de un proceso de cobro por valores reales, con excepción de los consumidores pobres. Lo pagado por la energía más cara, que es la que no se tiene, lo demuestra. Las grandes pérdidas están en el robo y la ineficiencia. Allí aprieten. El reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, 14. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y ahora, 6 de la mañana el día siguiente, para más cercanía y comodidad de ustedes. Estábamos hablando de la estructura de costos de la tarifa eléctrica, que incluye generación, distribución, transmisión, etc. Así lo describió Lenin Artieda en Ecuavisa. Uno de los principales factores en la crisis energética que vive el país es la estructura de costos. La tarifa promedio que pagan los sectores residencial y comercial es de 9 centavos y análisis de expertos señalan que debería ser de al menos 15 centavos. ¿Quién asume esos 6 centavos de diferencia? El Estado. ¿Y de cuánto es el subsidio? Como siempre son valores millonarios. Pero el problema es que ni con el subsidio, que se paga mal y tarde, alcanza para llegar a un punto de equilibrio. Según la Agencia de Renovación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en 2023 la generación y transmisión de energía eléctrica costó $1.261.5 millones. A ese valor hay que agregarle 1.018.4 millones por concepto de distribución. En total, proveer del servicio público de energía eléctrica tiene una factura de $2.279.9 millones. La venta a los consumidores finales de esa energía, también en 2023, permitió recaudar $2.104.2 millones. El diferencial tarifario fue de $175.7 millones. Y eso redunda en otros asuntos que también son causa de los apagones que hoy se viven. Como ven, aquí hay una danza de cifras y de cálculos. ¿Tienen ustedes el estudio técnico que reclaman para aportar un criterio técnico a cuando se dé la discusión de transparentar las tarifas? Contamos con una serie de técnicos que hablan y que conocen de este tema. Dentro de la distorsión de esta tarifa, hay algunas cosas que no se han hablado y que creo que es el momento de decir. Por ejemplo, en este precio de la generación no se incluye, ya hemos dicho, la inversión ni tampoco la amortización. Ni los intereses. Ni los intereses. La deuda que significó contraer eso. Hay otras distorsiones también. Uno es que haya una tarifa única, Carlos. No es lo mismo para el Estado ecuatoriano llevar la electricidad a una ciudad que está cerca de la generadora que llevar al otro lado del país. Sin embargo, se aplicó una tarifa única. También existe la tarifa dignidad, que suena bien, ¿no? Suena bien.
Todos aquellos que consumen menos de 110 kilovatios hora en la sierra o 130 kilovatios hora en la costa pagan la tarifa dignidad, 50%. Hay gente en la González Suárez o en San Borondón que están pagando esa tarifa. No está ¿Producto de qué? Producto de la tarifa dignidad. ¿Me dice en serio? Le digo en serio. ¿Y esa distorsión, cómo la detectaron? Y esa distorsión, justamente en los análisis técnicos que se hacen, ¿no? ¿Pero son casos aislados de 2 o 3 avivatos? ¿O llegan a ser sectores? No son avivatos. Es que la ley así lo está permitiendo. Así lo está permitiendo. Todo aquel que consuma en la sierra menos de 110 kilovatios hora, no importa dónde esté, paga la mitad de la tarifa. Igualmente, sucede en la costa y Amazonía, menos de 130 kilovatios hora. Ok, ahí tienen ustedes otros elementos de juicio para cuando hagamos este ejercicio. Les aporto nada más un dato sobre el presente. Felizmente el gobierno ha decidido suspender el pago de planillas de septiembre, debido a que de repente en la empresa eléctrica Quito y en CENEL Guayaquil empezó un grupo de consumidores a reclamar por el doble o triple de su facturación. Entiendo que ahí no estaban la mayoría de los apagones incluidos en ese periodo. Pero ¿cómo así? ¿Se ha preguntado al gobierno quién les hace esta gracia? Ya, una persona que pagaba 180 aparece pagando 680. Ahí la historia de siempre, los que dicen que ni siquiera estuve en mi casa o fui 15 días y pagan lo mismo de siempre. ¿Pueden ubicar algún rato a los ladrones que se están beneficiando de la falsa facturación? Eso le caería muy bien a la gente. Enseguida volvemos con lo que dijo Pedro Velasco, asambleísta del Carchi. Eliminar por fin la tarifa preferencial a 2 de las 5 grandes empresas favorecidas debe ser el inicio de un proceso de cobro por valores reales, con excepción de los consumidores pobres. Lo pagado por la energía más cara, que es la que no se tiene, lo demuestra. Las grandes pérdidas están en el robo y en la ineficiencia. Allí aprieten. Les recuerdo que más o menos 35,000 hogares están conectados a esta hora gracias a las 2 cableras que les mencioné al principio, Extreme TV Cable y DirecTV, pero también a la contribución de Macro Digital en Estados Unidos, con cerca de 8,000, 10,000 que se conectan el domingo. Aparte de eso, en su señal en el Ecuador, tienen Cable Familia, Canal 62 en Manta y Montecristi, Supercable Cámara, Canal 48, en Loja, Colorados Visión, en Santo Domingo Los Áchilas, Valle Visión Play en Quito, 11 Play en todo el país y Galápagos y CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos. Pedro Velasco, asambleísta de Carchi, donde ha sido detectado recién por la policía una cantidad inusual de laboratorios para procesar coca, y han ubicado también satelitalmente en los Estados Unidos algunas hectáreas de sembríos de coca. Teme que esta tarifa nueva para las mineras pueda servirles de pretexto para bajar la producción. No le demos opciones a que diga, es que nos eliminaron el subsidio, por lo tanto nosotros ya vamos a dejar de producir porque van a dejar de obtener beneficios para ellos. Pero les damos la opción a través de este proyecto de ley, precisamente de que sea la inversión privada la que les diga, nosotros les vamos a proveer energía limpia, energía solar, energía eólica o energía geotérmica que puede pasar en nuestro país también y que tenemos algunos sitios ya definidos. Eso también contribuye a que ese consumo de la interconectado nacional deje de proveer esas empresas y sirva para otros sectores. Y la misma empresa ha hecho su inversión y la va a ir recuperando en el tiempo. Ahí es una opción, pues. Yo creo que eso deberíamos pensar, y no solamente para las mineras. Ok, ¿están dispuestos a seguir ese camino o ustedes, para aumentar autogeneración, van a exigir el precio del fuel subsidiado, por ejemplo? ¿O que se les reconozca esa inversión adicional en algún tipo de impuestos? Voy a empezar desde el principio. No hay subsidio para las mineras, número 1. Número 2. Vamos a coincidir, sígalo repitiendo nomás. Ya, pero he demostrado. No lo he demostrado, solo que tenemos un concepto distinto. No hay subsidio, pero el Estado ecuatoriano está obligado a proveer de servicios eléctricos a todos los usuarios. Públicos, privados, industriales. ¿Y los contratos de inversión incluían eso? Ahora, ¿que el Estado tenía que hacerles llegar allá a las redes?
Eso no está en los contratos de inversión, Carlos, está en el 314 de la Constitución. El Estado ecuatoriano tiene que proveer de servicios a los sectores estratégicos, incluyendo la minería. Ahora bien, eso no significa que la industria no está pensando en la autogeneración, como ya está sucediendo con Lundin. Los proyectos que en este momento están en exploración, que todavía no entran a producción, están empezando a considerar la autogeneración. Inclusive es como parte del costo adicional de su inversión. Como parte de su inversión, sí. Uno de Aunque esos, según ustedes el Estado incumpla con su obligación de infraestructura para esas zonas. A ver, hay una obligación constitucional de que el Estado nos provea de energía a nosotros y a todos los ecuatorianos y a todas las industrias grandes, pequeñas, medianas y chiquitas, a todos. Así lo dice el 314 de la Constitución. Ahora bien, eso tampoco significa que no se puedan abrir otras opciones. ¿Para qué? Para autogenerar. Porque finalmente estamos en un punto de la historia del país y del planeta en donde la autogeneración y la autogeneración limpia es cada vez una necesidad identificada. Entiendo que ustedes no van a echarse para atrás por lo que dice Pedro Velasco. Con esta carga de costo adicional no van a decir vamos a limitar nuestra operación. No, esa no es la actitud de una industria responsable. La actitud de una industria responsable como la que yo represento es sentarse a conversar. Ok, el 314 que cita María Eulalia Silva dice: responsabilidad del Estado en la provisión de los servicios públicos. El Estado será responsable. Esto me pasa por tener una nueva constitución en vez de la otra destrozada que yo tenía, que puedo maniobrar mejor. Está bien, la modernidad. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias, aeroportuarias y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Universalidad es lo que leí mal. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, ojo, y establecerá su control y regulación. En ninguna parte está la palabra todos. Pero no dice todos. No, eso dijo usted. Está hablando de los sectores estratégicos inclusive, Carlos. ¿Y ustedes son un sector estratégico? Sin duda. Ok, con más volvemos enseguida. Eliminar por fin la tarifa preferencial a 2 de las 5 grandes empresas favorecidas debe ser el inicio de un proceso de cobro por valores reales, con excepción de los consumidores pobres. Lo pagado por la energía más cara, que es la que no se tiene, lo demuestra. Las grandes pérdidas están en el robo y la ineficiencia. Allí aprieten. Bueno, es inevitable hablar de el daño que hace la minería ilegal al prestigio de la minería legal responsable. Hoy hay un comunicado de Aqua de Orcea sobre un problema de minería ilegal en La Maná. Tratamos ese tema aquí con prensa minera meses atrás. Reconocen que la ministra Inés Manzano ha tomado una serie de acciones, pero que hace falta interacción con el resto de elementos del gobierno. Ahora, a Adrián Castro, asambleísta azuayo, le preocupa la reacción de las mineras una vez que se ha eliminado su tarifa preferencial y hace una comparación respecto a cuánto consumen versus lo que consume una ciudad como la suya, como Cuenca. No nos olvidemos de que 2 mineras en este país, que son Mirador y Fruta del Norte, se anunciaron como lo que iba a salvar prácticamente al país en su momento, consumen más de 120 megavatios. Es decir, lo que consume una ciudad entera. Yo comparaba con Cuenca, para ponerles un ejemplo. Todo lo que consume Cuenca consumen 2 proyectos mineros. Esa es la realidad. Y más allá de que los ecuatorianos en nuestros hogares, nosotros, los ciudadanos, pagamos de 9 a 68 centavos, ¿no es cierto?, el costo de la energía, estas concesiones pagan 5 centavos. Entonces no es justo que paguen la mitad de lo que estamos cancelando nosotros. Lo que estamos proponiendo es que se elimine toda forma de subsidio y que desde las fases de explotación, refinación, comercialización, cierre, las empresas tengan la obligación de incorporar sus propios campamentos o sus propias centrales eléctricas. No nos olvidemos que uno de los proyectos dice claramente en el contrato que tenían que haber establecido la central Santa Cruz. Y eso significa que el contrato se incumplió en esa parte. Esto último quisiera retomar, María Eulalia.
¿Es cierto que uno de los contratos implicaba construir una central de generación eléctrica denominada Santa Cruz? No me puedo referir al tema, Carlos, porque ese proyecto no está representado en la Cámara de Minería del Ecuador. Ese corresponde a Mirador. Ya, uno. Lo otro, ¿es posible que a futuro todos los contratos nuevos de inversión incluyan autogeneración como se reclama allí? Creemos que esto no puede ser obligación, porque si fuera una obligación fuera simplemente discriminatorio. La Constitución asegura, así es la Constitución, habrá que cambiar entonces la Constitución, pero la Constitución de Montecristi dice que es del Estado ecuatoriano el responsable, y además hay un monopolio de la producción de electricidad para todos los regulados, llámense industrias, llámense hogares. Como leyó a Pedro Velasco, la nueva ley pretende cambiar eso. Ahora, habrá que cambiar la Constitución, porque por jerarquía está primero la Constitución. Entonces, si es que una ley pretende obligar a una industria a autogenerar exclusivamente, estaría siendo discriminatoria. Eso no significa... Obligatorio no puede ser entonces, obligatorio no sino puede negociable, ser, voluntario. Es decir, sí. Ustedes me incluyen que de aquí en adelante mi inversión incluye autogeneración, ok, pero me lo reconocen en los costos. Pero además tiene que ser una negociación. A mí me llama muchísimo la atención que están enfocándose a cuánto estamos gastando las mineras, cuánto estamos demandando las mineras y cuánto nos está costando esa electricidad. Hemos dicho una vez más, nosotros pagamos 2 de los 3 componentes que tiene la tarifa eléctrica, pero sí, las 2 grandes minas están consumiendo el 2% de la demanda eléctrica del país. ¿Y sabe qué? Es el 2% del PIB. Entonces también... Más 3.5% ya representa ahorita. E inclusive hay una proyección enorme. 443 millones del año pasado, que van a ser 3.600, 3.900 este año. Y no es solamente exportaciones, Carlos, no es solamente PIB, es también gente viviendo mejor. Zamora Chinchipe, donde están las 2 minas, es la única provincia que ha podido decrecer la pobreza. La gente está viviendo mejor. ¿La vez sabe cuánto pagan de regalías por año? 57 millones de dólares. Perdón. ¿No le parece un mal chiste eso? No, no me regalías, parece. No de impuestos y todo, de regalías. ¿Qué es una regalía? La regalía es el impuesto a una utilidad. Estas 2 minas pagaron regalías antes de sacar el primer container a la venta. Así está la ley. Ya que hablamos de containers, yo el otro día decía los big bags, como ustedes les llaman, que exportan, no lo revisa nadie cuánta cantidad realmente de metal tienen. Estamos sujetos a lo que digan las refinerías de ustedes en el extranjero. No es así, Carlos. Y solo retomando el punto anterior, las 2 minas, desde que empezaron, han pagado más de 400 millones de dólares en regalías. Vamos a la exportación. Ya, cuando volvamos, ¿ya? Perfecto. Porque tenemos que hacer una pausa aquí. Ya ven por qué María Eulalia Silva tiene 4 años y medio como directora de la Cámara Nacional de Minería. Presidenta ejecutiva es eso. Eliminar por fin la tarifa preferencial a 2 de las 5 grandes empresas favorecidas debe ser el inicio de un proceso de cobro por valores reales, con excepción de los consumidores pobres. Lo pagado por la energía más cara, que es la que no se tiene, lo demuestra. Las grandes pérdidas están en el robo y la ineficiencia. Allí aprieten. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que es en Extreme TV Cable, canal 3, en Claro TV 9, en DiviNet, canal 12, y en Data Más Televisión, canal 99. Y nos quedamos con un comentario que María Eulalia Silva tenía pendiente respecto a exportaciones. Hay un mito que dice que no se sabe lo que se está exportando, que las mineras exportan y no declaran, y eso es falso, de falsedad absoluta. Cada una de las paladas que alimentan los containers tienen que tomarse en cada una de ellas una muestra. Esta muestra, una va a un laboratorio externo, otra va a la Agencia de Regulación y Control. Ese laboratorio externo la analiza no en el Ecuador, la analiza en Perú. Y finalmente, lo que dice el Estado ecuatoriano tiene que coincidir con lo que dice el laboratorio externo. ¿Para qué? Para conciliar. E incluso en destino, el importador de nuestro material tiene también que coincidir con esos Primera noticia para mí. O sea que hay una estimación aproximada, porque no puede ser un cálculo exacto,
del volumen de metal en cada big bag llena de tierra, rocas y todo lo demás, algunos de los cuales tienen hasta 3 metales al mismo tiempo: plata, tienen oro y tienen cobre. Nosotros exportamos concentrado de oro y concentrado de cobre, en el caso de Mirador, estoy hablando como ecuatorianos. No es que van o sea, es una arena, Entonces, esa arena se analiza para saber cuál es el contenido. Pero son unos grandes bolones de tierra y piedra que sacan en unos sacos de lona enormes de aquí. Ya no en piedra, en realidad es una arena, justamente en la naturaleza. Los ya no minerales, es tan compacta como se veía antes. Exacto, ya no es tan compacta, sale de mina, se hace una especie como de licuadora, se muele eso para separar la roca del mineral y finalmente es de esta arena en donde están ¿Les molestaría a ustedes que Ecuador instale sus propias refinerías aquí para ser más precisos en eso, en la valoración de aquello? ¿Tiene sentido o para las mineras esa es una inversión que vale la pena? Todavía no es una inversión que vale la pena. Para hablar de una refinería, para empezar, no existen refinerías generales, sino refinerías específicas por cada uno de los metales. Solo oro, solo plata, solo cobre. Sí, y para eso se necesita una economía de escala. No justificaría tener una refinería en el país cuando en realidad tenemos una operación a gran escala de cobre y una operación a gran escala de oro todavía. Queda claro. De paso, para el 2030 se estima que el sector podría llegar a exportar $10.000 millones al año. Hoy está por los 3.600. Con las conclusiones de la presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Minería volvemos enseguida. Eliminar por fin la tarifa preferencial a 2 de las 5 grandes empresas favorecidas debe ser el inicio de un proceso de cobro por valores reales, con excepción de los consumidores pobres. Lo pagado por la energía más cara, que es la que no se tiene, lo demuestra. Las grandes pérdidas están en el robo y la ineficiencia. Allí aprieten. Tenemos previsto tratar el lunes, mañana, el juicio político a la ministra Palencia. Francisco Pesante será el jurista invitado en el set. El martes retomamos lo de la emergencia eléctrica con medidas puntuales. De paso, hoy se fue, mientras grabábamos este programa, 4 veces en la zona de la Carlos Julio Arosemena y Monjas, por si acaso, 4 veces seguidas el servicio de energía eléctrica. Ojo, el miércoles Iván Andrade Aponte es presidente de la CFN, sobre facilidades financieras a sectores productivos en esta crisis. El jueves el Código Orgánico de Salud en una disposición absurda, esa de que los niños puedan cambiar de sexo a los 12 años. El viernes la renovación del CNE, que debería operar automáticamente, según sostienen algunos como María Cristina Cronfle, el 20 de noviembre. Y el domingo volvemos al desenlace del juicio a la ministra del Interior, con ella en el estudio, según lo que ocurra, Mónica Palencia. El lunes está previsto, en cambio, la presencia del comandante general de policía, Víctor Zárate, que tuvo que postergar por un llamado urgente el presidente hace un par de semanas. Le decía a María Eulalia, ¿cuáles son sus conclusiones después de todo lo intenso que ha significado para la minería esta semana? Hay que ver el bosque y no enfocarse en el árbol particular. La minería, Carlos, es el futuro e inclusive ya es el presente. La minería es el único sector que está creciendo de manera sostenida. Banco Mundial ya dice claramente, el Ecuador es un país pobre que puede llegar a ser un país de renta media, si es que impulsa 3 sectores: agricultura, turismo y por supuesto minería formal. Entonces, la minería va a ser aún más generadora de desarrollo. ¿Qué hay que hacer para que eso ocurra? Por ejemplo, todos los proyectos que están en exploración en distintos estadios tienen que llegar a convertirse en mina por varias razones. Una de esas es para frenar la minería ilegal. Otra de esas es para aprovechar de una manera responsable los recursos que la naturaleza nos dio. Si hubieran más proyectos mineros legales y responsables, ¿hubiese menos sector popular empleado en minería ilegal? Sin duda alguna, sin duda alguna. La minería se hace en zonas remotas donde no llegan las oportunidades. Muchas veces esas comunidades deprimidas económicamente se ven abocadas a la ilegalidad. ¿Por qué? Porque es la única salida que tienen. Muchas gracias por acompañarnos en un momento tan crítico.
Yo creo que la situación de la minería va a cambiar también. Sí, no puedo decir la Cámara, porque la Cámara siempre ha tenido apertura. La presencia de María Eulalia Silva aquí es una prueba, que tiene de paso a un solo proyecto minero en explotación y en marcha afiliado. Sí, todos quienes están atrás de la minería legal responsable se activan en informar, en defender, en ilustrar y en explicar. Ya ven ustedes cómo la ignorancia llega a veces a los comunicadores como yo, que supuestamente conocemos medianamente el tema, e ignoraba que hay un proceso ya aquí de revisión, de filtración, de estimación de cuánto metal sale en cada Big Bag que se importa, que se exporta. Ojalá este capítulo sea entonces lecciones para todos, como acabo de probar que también lo ha sido para mí. Hasta mañana.